El Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Con Aitor Lagunas, Jordi Domínguez y Víctor Romero. En este capítulo, un derbi en Sudán. El héroe inesperado de la Euro 2016 y que fue de los estadios del Mundial 94. Hola, ya estamos aquí con el tercer capítulo, esta tercera entrega del Atlas de Brazalete, siempre con Jordi Domínguez. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Tenemos mucha morralla de fútbol internacional, sobre todo aprovechando que estamos en plena Euro y en vísperas también de la Copa América, y para eso hemos traído al mejor invitado, a un compañero al que aprecio especialmente, como es Fermín Suárez, al que todos conocemos, todos y todas, de los multis, sobre todo de Champions y de Europa League, junto con Jaume Naveira. ¿Cómo estás, Fermín? Hola, ¿qué tal, Aitor, Jordi? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. ¿Nervios por el debut en el Atlas? Siempre. Cuando se hace una cosa por primera vez, siempre hay nervios y hay responsabilidad. Sí. Y malos recuerdos que luego, en fin, hay que repetir para que salga un poquito mejor, ¿eh? Bueno, en fin, Jordi, tira con la primera historia, que creo que, como siempre, vas a mirar un poquito a las páginas más históricas de Atlas, ¿no? Algo vintage. Sí, a las páginas amarillas me gustaría mirar, pero ya no existen, por desgracia. Ahora todo va por internet, es la modernidad. Yo, tirando de nostalgia, como bien decías, Aitor y Fermín, os voy a retrotraer por lo menos al primer mundial del que yo tengo recuerdos vívidos, que es el Mundial de Estados Unidos 94. Yo soy del 81, creo que más o menos todos estamos alrededor de esa quinta. A mí el Mundial de Italia 90 me pilló todavía muy pequeño, yo no tenía conciencia futbolística con 9 años. Con 13 ya empezaba a tenerla y, por lo tanto, ese es mi primer mundial, de alguna manera. Además, tenía ese puntito exótico porque Estados Unidos en aquel momento, como a través de las películas, era como que te quedaba cerca, era casi de la familia, pero seguía estando muy lejos. Y a mí lo que me apasiona de aquel mundial, entre otras cosas, es el tema de los estadios, porque en Estados Unidos el ritmo de construcción de grandes infraestructuras es frenético, es decir, no tienen paciencia con los estadios. Cada 30 años... Dura muy poco, ¿eh? Dura muy poco, o sea, ellos necesitan como estar renovando constantemente ese tipo de infraestructuras y tienen auténticos mastodontes que en 25, 30, como mucho, 40 años en algunos casos, ya se les quedan pequeños o se les quedan anticuados y deciden tirarlos abajo y hacer nuevas edificaciones. Entonces, por ejemplo, de las 9 sedes que tuvo aquel Mundial de Estados Unidos 94, ¿cuántas creéis que siguen existiendo? 2. Pues la verdad que me pillas. Rose Bowl, ¿no? Hablando, claro, exacto. Sí. Hablamos del Rose Bowl, hablamos del Giants Stadium, hablamos del de Dallas, que yo creo que ese tampoco existe porque ahí jugó España y diría que no existe. El Soldier Field de Chicago, ¿no? No sé, mira, no recuerdo. os voy a hacer la lista. Por orden de mayor número de partidos albergados. El Rose Bowl de Los Ángeles, 8 partidos incluida la mítica final entre Brasil e Italia. Eso es. En segundo lugar del podio, el Giants Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, 7 partidos. Con 6, el Foxborough Stadium de Boston. Ostras, mítico, el del España-Italia. Exacto. El de Stanford, Universidad de Stanford, que también acogió 6 partidos. Y el Cotton Bowl de Dallas, que también tuvo 6 partidos. Luego el Soldier Field de Chicago con 5 partidos. El RFK, Robert Fitzgerald Kennedy Memorial de Washington, también con 5. El Citrus Bowl, también 5. Y el que menos partidos albergó fue el que para mí es el estadio más especial de aquel mundial, porque estamos hablando del Pontiac Silverdome de Detroit, que era el único de esos estadios cubierto, y el primer estadio que albergó un partido de Copa del Mundo bajo techo. No sin dificultades, porque era un estadio del 75, no tenía sistema de aire acondicionado, y Roy Hodgson en una entrevista posterior reconoció que cuando Suiza jugó allí lo pasaron fatal, no estaban preparados para unas temperaturas superiores a 30 grados y un porcentaje de humedad que convirtió aquel partido en una auténtica tortura para el conjunto helvético. Tremenda sauna, ¿eh, Fermín? Ostras, yo no recordaba a Roy Hodgson, técnico de Suiza. Sí, claro, es que esa Suiza palma luego con España, precisamente en Washington, si no recuerdo mal. Es que yo ese mundial también lo tengo claro, es lo que decía Jordi, un poco cosa de edad, ¿no? Era en Washington, correcto, Aitor. Con un golazo de hierro en un autopase largo que acaba superando toda la defensa. En fin, aquel partido fue chulo. Y sí, es verdad, Roy Hodgson, entrenador de una Suiza en la que estaba Chapuisat, si no me equivoco, como correcto, un poco jugador sí, bandera, ¿no?
Sí, el delantero del Borussia Dortmund, ¿no? El que todos recordamos también, porque nos pilló en esa época en la que éramos auténticas esponjas. Sí, Entonces, como bien... y también de conocimiento, esponjas y también de conocimiento y de correcto, sí. información. Es verdad que un poquito más tarde de aquel Mundial ya fuimos esponjas de otro tipo y no dejábamos barra en pie, pero bueno, eso es un tema que podemos sacar otro día. Correcto. Siriaco Sforza también estoy viendo. Ostras, Esforza, sí señor. Muy mítico. No, es que El Bayern. y no sé si en aquella Bélgica, que también estuvo en el Mundial con Michel Prudhomme, que yo me enamoré de aquel portero, estaba en Sochifo, diría, otro de Tifo, los claro. míticos Sí, futbolistas correcto. belgas. Mark Wilmots, sí, Luke Nilis. Buah, es que Sí, claro, pero, o sea, estoy a punto de llorar ahora mismo. pero claro, volviendo un poco, claro, España no juega contra Bélgica, juega contra, a ver si me acuerdo, juega contra Corea del Sur, debuta contra Corea del Sur en Dallas. Luego Bien. juega contra Bolivia y Alemania en Chicago, en el Soldier Field, que era un campo muy Joder, chulo. macho, qué memoria, muy bien. Sí, sí, estoy hablando de memoria, Washington, Suiza, y luego Palma contra Italia en Boston. Este es un poco el recorrido, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Bueno, Sí, total, sí, que de tal todos esos cual. estadios, ¿cuántos quedan? Venga, vamos a hacer la lista de la compra. Como habéis apuntado correctamente, el Rose Bowl está en pie y no solo eso, prácticamente está igual que estaba en el año 94 porque ese estadio es patrimonio nacional de Estados Unidos. Se le han hecho una serie de arreglos porque al final estamos hablando de un estadio que tiene más de 100 años. O sea, es un estadio, si no me recuerdo mal, que se construyó en el año 1922, con lo cual ya ha superado el centenario. Y ahora mismo solo se usa para algunos partidos muy significados de fútbol americano universitario. Pero el estadio sigue siendo eso, un bowl. O sea, es prácticamente la estructura tal como la recordamos de Estados Unidos 94, de aquel mundial. Los bowls son prácticamente los únicos estadios que se mantienen con vida de aquel mundial, porque el Cotton Bowl de Dallas, a pesar de que ahora en Dallas el gran estadio de la ciudad es el AT&T, que es un estadio en el que juegan los Dallas Cowboys y que también creo que está techado, es un estadio realmente impresionante. En el Cotton Bowl juega el Dallas Trinity femenino, que es un equipo de fútbol de la ciudad, y está usando ese estadio que tiene capacidad, si no recuerdo mal, para 90.000 espectadores. Es decir, estamos hablando de un estadio con muchísimo aforo. Y luego el Citrus Bowl de Orlando, que ahora ya no se llama así, ahora se llama Camping World Stadium, también sigue existiendo, pero ha tenido una serie de renovaciones para modernizarlo, la última de ellas en 2014. Entonces hay otros dos estadios que son el de Stanford y el Soccer Field de Chicago, que siguen estando donde estaban, pero el estadio que ahora podéis encontrar allí no tiene nada que ver con lo que era en el Mundial del 94. Es decir, el de Stanford fue demolido, se ha construido ahí encima un estadio mucho más moderno y 3/4 de lo mismo con el Soccer Field. Entonces, Giants Stadium de Nueva York ya no existe, se construyó el MetLife justo al lado, un poco se hizo como lo de San Mamés. Se utilizó hasta el final el Giants Stadium y cuando ya estaba construido el MetLife justo al lado, a apenas unos metros, fue demolido el Giants Stadium. El de Washington está pendiente de demolición, pero lleva en desuso varios años. El Foxborough de Boston también fue demolido en 2002. Y el Pontiac Silverdome, el estadio cubierto de Detroit, vais a flipar con lo que es ahora mismo. Ahora mismo allí donde estaba el Pontiac Silverdome hay una planta de reparto de Amazon. Ostras. Es el signo de los tiempos, tío. Exacto, exacto. Es el colofón perfecto a la evolución mal. Sí, sí. Ese estadio que, como os decía antes, fue el primero que albergó partidos a cubierto en mundiales, luego también el campo del Schalke 04 en el Mundial 2006 y el estadio de Sapporo anteriormente en el Mundial de 2002 también bajo techo albergaron algún partido. El problema que tenía es el que decíamos, que se generaba un ambiente de muchísimo bochorno ahí dentro porque no tenía un sistema de aire acondicionado y las temperaturas eran realmente insoportables. Además, el tema del césped era también muy complicado. Y, de hecho, este tema del césped ahora se está recuperando también como una preocupación de cara al Mundial de 2026 porque de las 16 sedes que va a haber en ese Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, la mitad son con césped artificial ahora mismo. Y la FIFA ha dicho, bueno, en el Mundial no se va a poder jugar con césped 100% artificial. Vais a tener que tener un césped natural si queréis con ese porcentaje híbrido que ahora mismo está muy patente o muy presente en muchos estadios de categoría 5 estrellas UEFA a nivel mundial.
Pero claro, estamos hablando de ayer, por ejemplo, jugó Argentina frente a Canadá en la Copa América y se quejó Scaloni de que el césped lo habían puesto hacía apenas un par de días, cuando hacía 7 meses que se sabía que ese estadio iba a albergar ese partido, ¿no? O sea, que puede que en el próximo Mundial tengamos esa preocupación con respecto a la hierba de algunos de los estadios. Pues increíble. La verdad es que esa sensación, sí, de que los estadios duran muy poco en Estados Unidos y prácticamente, no sé, 20, 25, 30 años después de construirse, los tiran abajo y los vuelvan a levantar muchas veces en el mismo emplazamiento o en emplazamientos parecidos, ¿no? Es decir, que es una cuestión más de buscar constantemente el último grito en términos de comodidad, conectividad, en fin, todas las mandangas estas tecnológicas que se buscan ahora. Pero no por una cuestión, como suele suceder a lo mejor en Europa, de que la ciudad crece, ¿no? Y se queda el estadio en una zona más céntrica y por lo tanto pues tiene que buscar otra ubicación, sino simplemente porque optan por renovar completamente el estadio de arriba abajo, ¿no? Esto lo recuerdo con cuando jugaba Pelé en New York Cosmos, que fueron todas las estrellas, pues Carlos Alberto, Neskens y compañía, que por ejemplo el New York Cosmos fue cambiando mucho de emplazamiento y no había un motivo como el que comentabas, sino simplemente era pues para aprovechar mejor el tirón o porque por lo que sea un estadio pues se quedaba algo más pequeño, iban cambiando con mucha facilidad, ¿no? Había esa itinerancia también en los estadios, no sé si también tiene algo que ver con la forma en la que ellos entienden el show, el entretenimiento y bueno, pues y estar a la última. Sí, a veces también lo que ocurre es que quieren ser demasiado modernos y en el caso de Detroit, en ese gran estadio con techo, lo que ocurrió es que si lo construyes en Detroit, que es una ciudad donde nieva mucho, al final, ¿qué pasó? Que se vino abajo el techo porque se acumulaba tal cantidad de nieve en el techo que acabó cayendo el estadio a trozos. También es verdad que eso ya pasó cuando el estadio se utilizaba muy poco, no se sabía muy bien qué hacer con él y también coincidió con una época de tremendo declive de la ciudad de Detroit. Ahora se está reconstruyendo la ciudad, pero perdió prácticamente 2/3 de su población después de la caída de la industria automovilística, que era lo que tiraba de Detroit a lo largo del último siglo y entonces digamos que el estadio también fue un espejo de la decadencia de la ciudad. Ahora parece que Detroit poquito a poco se va levantando y está empezando otra vez a regresar gente que en su día se fue de la ciudad y vamos a ver si dentro de un tiempo Detroit vuelve a ser lo que fue, porque desde luego hay algunos vídeos que podéis ver por YouTube de la decadencia de la ciudad que son absolutamente fantasmagóricos, o sea, zonas residenciales con las casas derruidas, quemadas, vandalizadas. Peña ocupando viviendas en, bueno, pues en condiciones de dependencia o de adicciones heavy. Y como tú decías, yo creo que el otro día, o no hace mucho, leí un tuit que por primera vez en los últimos 30 años Detroit comenzaba a ganar población, es decir, que volvía otra vez a recuperar un poco esa población que había perdido en los últimos años. Bueno, pues ahí está esa mirada, ¿no? Al Mundial de Estados Unidos, al del 94 y un poco al spoiler del 2026, ¿no? Que lo va a organizar o lo va a coorganizar junto con Canadá y con México. Jordi, yo también, y Fermín, quería hablaros de un estadio, pero igual no es tan glamuroso como estos que nos has traído, Jordi, que es el Estadio Nacional de Juba. Estadio Nacional de Juba. ¿Qué te parece, Fermín? Juba. Sí, Juba, capital de Sudán del Sur. A ver qué nos vas a contar de Juba. A ver qué me cuentas. Pues mira, me cuentas. Resulta que Sudán del Sur es el estado independiente reconocido de manera más unánime o de manera oficial, más reciente, ¿no? de los que existen en la faz del planeta, porque se independizó en 2011 de una manera pactada con un referéndum, pero después de una guerra con el otro Sudán, con el único que había hasta ese momento. La cosa es que desde 2012 tiene selección de fútbol, ¿vale? Y esta semana, la semana pasada, se disputó un apasionante Sudán del Sur-Sudán. Es el derbi de todos los derbis. Es verdad que no se había dado demasiado en la historia, primero porque, como os digo, el país tiene apenas 12 años de vida y segundo porque es verdad que había habido un doble enfrentamiento en la CECAFA, que es la Copa de África Oriental y Central. Es una de las competiciones futbolísticas más antiguas del continente africano. Bueno, pues se habían visto las caras en 2015, pero luego ya no se habían vuelto a enfrentar nunca Sudán del Sur y Sudán, ¿no?
Y bueno, estamos hablando de la selección Fermín, Jordi, 167, la de Sudán del Sur en el ranking FIFA, contra la 121. Es decir, que Sudán está notablemente por encima, ¿no? De hecho, Sudán venía de hacer buenos resultados en este arranque del grupo B clasificatorio para el Mundial, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un partido valedero para clasificarse para este Mundial del que hablaba antes Jordi, 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y el Bombo ha querido unir a dos naciones que hasta hace 10 años eran la misma, Sudán del Sur y Sudán. La cosa es que juegan en Juba, en el Estadio Nacional de Juba. Como podéis imaginaros, todo en Sudán del Sur es un poco nuevo porque hay que, ¿no?, dotar a un nuevo estado pues, de todas las herramientas y de todas las estructuras que necesita pues, cualquier estado, ¿no? Entre otras, un estadio nacional. Es verdad que ha tardado 10 años, que ha necesitado 7 millones de euros de fondos de la FIFA. Yo creo que por eso y por lo que le gustan las cámaras, estaba este día en el que se ven las caras Sudán del Sur y Sudán, Gianni Infantino en las gradas del Estadio Nacional de Juba. Además hay un vídeo en el que sale como medio bailando, en fin, todo muy, muy Infantino style, ¿sabes? Y, sí. Y el Estadio Nacional de Juba, aunque parece que ha tenido también participación de fondos chinos, que es algo que se da mucho en África, mucha inversión de China, de empresas contratistas y constructoras chinas que al final son públicas en la República Popular de China, pero que se están metiendo en África por la vía del fútbol, ¿no? Pero al final el estadio es un estadio tremendamente modesto, es un estadio con 4 tribunas, 7.000 espectadores de capacidad máxima, es decir, es un estadio bastante pequeño. Estaba lleno y la noticia es que suenan los himnos. Primero suena el himno visitante, el de Sudán, y la gente empieza a cantar. Y esto es muy chulo. Un país, un estado que se acaba de independizar, pues de alguna manera como que abraza y oye, le da esa acogida que a lo mejor en otras circunstancias no sé si podíamos imaginar, y más teniendo en cuenta que había un pasado de una guerra en común, pues a lo mejor que hubiese habido un recibimiento un poco más frío, ¿no? O incluso con silbidos. Pero no, la gente cantó el himno de Sudán y luego cantó el himno de Sudán del Sur. Y además acabo de ver que este Estadio Nacional de Juba va a servir para albergar los partidos de Al Hilal y Al Merriek. Al Hilal, que tiene el mismo nombre que el equipo famoso de Arabia Saudita, el equipo, si no me equivoco, de Neymar. Pero no es ese Al Hilal, es el Al Hilal de Sudán. Son los dos equipos más poderosos. Exacto, el equipo más poderoso, sí. Sí, son los dos equipos más poderosos de Sudán. La Sudán a secas, la Sudán del Norte, vamos a llamarla así, está en un proceso de guerra civil ahora y por eso estos dos equipos van a actuar como locales, parece ser, en el estadio de Juba, en el estadio de la capital de Sudán del Sur. Así que, bueno, oye, el fútbol hay veces que, jolín, que nos enseña la mejor cara y que nos habla de esa hermandad. Por cierto, si os lo preguntáis, ganó Sudán 0-3 en esa fase de clasificación. Hay 9 grupos en África y solamente los 9 líderes acabarán con plaza directa para Estados Unidos 2020, bueno, Estados Unidos, Canadá, México 2026. Y repasando un poco la CECAFA Cup, esta que yo no la tenía controlada, sinceramente, este torneo futbolístico de África Oriental y Central. Ahora la juegan sobre todo selecciones sub-21, pero hubo un momento en el que lo jugaban también selecciones absolutas, ¿no? Como os digo. Y hay una especie de precedente indirecto, porque en la temporada, en el año 1996, en la CECAFA, juega Sudán, pero juega también Sudán sub-21, ¿vale? O sea, que no es Sudán contra Sudán del Sur, pero es Sudán A contra Sudán B. Y juegan las semifinales, y a que no sabéis qué pasa, que gana Sudán sub-21, gana 1-2 a la selección absoluta. Esto es de locos, Fermín, o sea, esto es una cosa tremebunda. Y luego pues llegan a la final y palman contra Uganda 1-0, pero yo me quedo con la copla de que en esa final Real Madrid-Castilla, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el Castilla? Exacto, era el precedente que se me venía a la cabeza, exacto, que hubiera ganado el Castilla. Sí. Sabes que en Copa, que esto no sé si mucha gente lo tiene presente, además de ese Real Madrid-Castilla en una final, se jugó también un Real Madrid-Barça Athletic en una eliminatoria. Ostras. Esto no lo... No sé si fue una temporada antes o una temporada después, pero es por ahí cerca de aquella final entre los dos Madrid. Sí, claro, porque ya luego, poco después, bueno, yo creo que esa misma temporada o la temporada siguiente se impidió ya que los filiales pudieran continuar compitiendo. Sí. No, yo pensaba que ibas a tirarme otra, que es la presencia de filiales en la Copa de Liechtenstein.
No. Esa te la tiraré otro día. Hoy no vamos a elevar el nivel de friquismo hasta ese punto, pero sí que quiero hacer un añadido a lo que comentabas de Sudán del Sur, porque así como en fútbol veo complicado que pueda estar en el próximo Mundial, Sudán del Sur de baloncesto ya ha estado en una Copa del Mundo, en la última que se disputó este pasado verano, y no solo eso, fue uno de los 2 mejores combinados africanos y va a participar en baloncesto en los Juegos Olímpicos de París, en baloncesto masculino. Así que con la pelota naranja parece que en Sudán del Sur están sacando buenos equipos. Hostia, hay que pillarse la camiseta de Sudán del Sur muy de guapa, básquet, ¿no? Está muy guapa, sí. Ostras, Jordi, pero ¿y qué haces que no la has pillado ya? A ver, fácil, no es que vayas al Corte Inglés y la tengas ahí en todas las tallas, también te lo digo. No está la de los Bulls, los Lakers y Sudán del Sur, ¿no? No. La estoy viendo ahora y es muy guapa, con la bandera, digamos que a gran tamaño, estampada en la camiseta. Con la estrella amarilla a gran tamaño, es chula. Fermín, ¿quieres continuar tú con un tema, no sé si vinculado con la Euro, por traer un poquito el capítulo a algo un poquito mainstream, para que no se nos mueran ya los últimos oyentes? Venga. Bueno, a ver, de héroes insospechados en los mundiales, digamos que hay unos cuantos, ¿no? Pues tenemos pues desde los Roger Milla míticos a otros pues más actuales que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, Grosso Materazzi en 2006, pues son bastante insospechados y tienen mucho peso. Claro, si yo os digo héroes insospechados de Eurocopa, ¿qué se os viene a la cabeza? Porque no hay tantos. Hombre, sí. Dinamarca 92. Islandia 2016. Islandia 2016. Sí, pero así como campeones, claro, yo también te diría Dinamarca, Grecia y más recientemente creo que igual Fermín va por un delantero espigado portugués. Sí, porque claro, al final de jugadores, pues bueno, Caristeas de esa Grecia, por ejemplo. Luego tenemos a Zubec en el 80, que bueno, dentro de la calidad que tenían los Alof, Schuster, pues bueno, encontrar un gigantón que tenga peso, pues también fue llamativo. Pero claro, el héroe más reciente es Eder. En 2016 con Portugal, que marca en la prórroga, un gol que fue decisivo. Era el primer gol oficial que marcaba este delantero con Portugal. Había marcado en amistosos, pero era el primer gol oficial. Venía de jugar en el Lille, pero lo llamativo es que, por ejemplo, en la temporada anterior estuvo en el Swansea y en el Swansea no remató a portería. Vaya. Y era un delantero que mucho caché no tenía, y además venía de muchísimas críticas en el Mundial 2014 porque, bueno, lo comparaban en la prensa con un cono, o sea, porque realmente la actuación no fue buena, tampoco de Portugal, porque fue eliminada en fase de grupos, pero esa Portugal, claro, tenía Hugo Almeida, estaba Postiga y fue titular Eder en el tercer partido ante Ghana, aunque fue teniendo minutos en los otros partidos. Ese era el historial más reciente de Eder, para que, bueno, es la situación más inesperada. Eder apareció en ese partido de la final porque Cristiano, recordemos, se lesiona en el 25 y luego no tenían un delantero puro, referencia, Fernando Santos en esa selección, se lesiona a Renato Sánchez y entonces opta en un arrebato de valentía por meter a Fernando Santos un 9, algo que es algo también llamativo. Muy poco Fernando Santos. Exacto, muy poco Fernando Santos. En vez de meter un defensa más, ¿no? Pues optó por Eder. Y el gol es un golazo porque se zafa de Koscielny, le mete un pase interior Moutinho y luego un Titi tarda mucho en encimarle y se saca un chupinazo desde la distancia para hacer el gol de la victoria. Y el tema con Eder es que ya está retirado con 36 años, no ha seguido apurando la carrera, estuvo en Arabia Saudí, también después del Lille, que llegó Bielsa, y Bielsa lo relegó al ostracismo, lo envió con el filial junto con muchos otros jugadores. Luego se fue a Lokomotiv de Moscú, luego a Arabia y ahora retirado. El tema con Eder es que tiene una historia de superación bastante fuerte, porque es un chico que la familia era de Guinea-Bissau. Cuando tenía 3-4 años se va a Portugal por un tema de oportunidades, por vislumbrar un futuro mejor. Y lo que pasa es que cuando llegan a Portugal, al cabo de 4 años, la familia, digamos que lo entrega a una casa de acogida en Portugal, en Coimbra, a las afueras,
que es como una especie de institución estatal donde se tutela a los jóvenes que no tienen recursos, las familias que no tienen recursos, para que los niños puedan tener una oportunidad de seguir creciendo. Es decir, que la familia le dice, no tenemos recursos, lo entregamos, digamos, de esta forma. Entonces, claro, crece con ese resentimiento, aunque poco a poco fue puliendo, por ejemplo, la relación con su madre. Y el tema es que 4 años después de cuando entra en esa casa de acogida, resulta que el padre entra en prisión por asesinato de la madrastra. Entonces, el padre está en prisión actualmente, cumpliendo condena por ese asesinato. Él defiende que es inocente y Eder pues crea a su padre, lo va a visitar de vez en cuando, pero claro, ese es el telón de fondo en el que Eder tiene que lidiar. Primero con esa situación en la que se ve alejado de la familia, luego con el asesinato del padre, y poco a poco, pues en Coimbra empieza a tener oportunidades. De hecho, un profesor de esa institución es el que le acerca a las primeras oportunidades en el fútbol. Él va prosperando hasta que llega a equipos de segunda, tercera, finalmente acaba en Académica Coimbra, luego va al Sporting de Braga, que es seguramente pues la experiencia más bollante que tiene, y las dificultades que tuvo también en 2014, porque recibió muchísimas críticas. Él dijo que entró en un momento bastante peligroso, bastante oscuro, en el que tuvo que recibir ayuda psicológica porque no estaba bien, incluso se planteó dejar la práctica del fútbol, y poco a poco fue encontrando la superación. Y la superación, ya por último, la encuentra un empujoncito extra que le da una coach. Esa coach que él hace siempre referencia, que se llama Susana Torres, que es la que le ayuda seguramente en esa preparación psicológica de cara a la Eurocopa de 2016, resulta que la conoce porque simplemente cuando acaba un partido con el Sporting de Braga, él se acerca a la grada y ve a una madre con la hija, y la hija pues llevaría pues una pancarta o le pediría una foto o una firma, y a partir de ahí, de esa firma de una camiseta o de un balón, empieza a entablar una conversación con la madre le acaba diciendo que ella es coach y que si tiene amigos profesionales que necesitan sus servicios, pues que estaría encantada de ayudarlos. Y al final el que recurre a esos servicios es Eder, y siempre la pone como un ejemplo de una ayuda de una persona que influyó en su vida y que le ayudó a prepararse para su carrera profesional. Y ahora pues está con iniciativas solidarias, apadrinando muchas situaciones, sobre todo también en su hogar de acogida. Está llevando a cabo iniciativas de ese tipo. O sea, Eder, una historia de superación, un héroe inesperado, ahora que es la Eurocopa, ya retirado y con esta historia de fondo. Uh-huh. Joder, es que yo, claro, yo a Eder efectivamente lo recuerdo como, aparte de ese gol en el Stade de France, lo recuerdo un poco por esa etiqueta y casi, en fin, demasiado llevado al extremo, ¿no? Demasiado llevado a ridiculizar a un jugador que era como muy espigado, un poco, pues no demasiado fino con el balón en los pies, pero joder, al final te da el gol que le permite a Portugal proclamarse campeón por primera vez de algo, ¿no? A nivel mayor, a nivel absoluto. En aquella selección. Es verdad que venías de Pauleta, de Nuno Gómez, Almeida sí, también era técnico. Pero fíjate, Fermín, que yo te diría que Portugal nunca ha sido demasiado prolífico a la hora de generar delanteros, quizá al nivel de otros futbolistas, de otro tipo de futbolista, más media punta, más enganche, más llegador, extremos, ¿no? Sobre todo muchos, pero el 9 daba la sensación, es verdad, Pauleta sí, que lo recordamos por el paso aquí en España y luego en el Paris Saint-Germain. Pero no sé, me da la sensación de que no ha tenido nunca un 9 hasta que al final luego Cristiano Ronaldo ha acabado ocupando esa posición. Eso te iba a decir, que igual no es el 9 de referencia en el que pensamos, ¿no? El 9 puro Cristiano Ronaldo, pero a nivel goleador con pocos lo vas a poder comparar. Sí, sí. No, está claro que a nivel de goles marcados, fuera de toda duda, ¿no? Pero eso, me viene a la cabeza, por ejemplo, el papel de Hugo Almeida, que al final también fino no era. Ni con el balón en los pies, ni de perfil. Yo sí que lo recuerdo finito a Hugo Almeida. Tenía buena zurda. Yo creo que tenía buena zurda. Lo que pasa es que era lentote y gol no tenía. Y claro, al final, antes no se premiaba tanto los que no tenían goles. Es decir, el delantero tenía que hacer goles. Sí. Ahora, pues con esto del fútbol moderno, pues el central, si no gana duelos y es muy fino en salida, pues se medio compra. Y lo mismo un delantero, ¿no? Que si hace muchas cosas, muchas descargas, mucho trabajo, pues puede sobrevivir. Pero antes el 9 era gol. Ya está. Sí, sí. Lo que pasa es que yo, al final, tío, si te pones a pensar en delanteros portugueses, a mí sí que me salen algunos que no sé si a lo mejor es que los tengo medio endiosados, pero Paolo Futre, Joao Pinto, Nuno Gómez no a ese nivel, pero
que tenía mucho nombre a nivel continental. Igual luego nos ponemos a mirar las cifras y no era para tanto en algunos casos. Pero al final, hasta la aparición de Cristiano Ronaldo, que ya es hors category, como se dice en los puertos de ciclismo, sí que habían tenido delanteros que eran bastante llamativos. Hombre, el caso de Futre, sobre todo también por lo que le vimos en España, yo creo que el que más. Y ahora el segundo, claro, es que fíjate que Cristiano son 130 goles con Portugal, el segundo es Pauleta con 47 y luego viene Eusebio con 41 y Figo con 32 y ya empiezan a aparecer pues Nuno Gómez, Elder Postiga, pero realmente Joao Pinto, por ejemplo, pero claro, no hay mucha distancia. El del Postiga también no lo recordaba, pero sí, Zaragoza, Valencia y... Sí, no sé, a mí me da la sensación de que esa posición, lógicamente Eusebio computa en otra categoría, Paulo Futre, pero Paulo Futre vuelve a ser otra vez ese jugador más de enganche, más llegador, pero no estoy hablando de ese tipo de futbolista que yo creo que sí que ahí precisamente Portugal, el propio Figo, ¿no? Llegando desde la banda. Ahí sí que Portugal ha sobresalido, como también me vienen a la mente, Fermín, mientras estabas hablando del caso de Eder, otros episodios parecidos, no parecidos, pero bueno, protagonizados por jugadores también portugueses que vienen de orígenes muy humildes, ¿no? El caso de Bebé, que recordaremos todos que llegó a jugar en el Manchester United después de participar en un mundial de futbolistas sin hogar, si no recuerdo mal. Jair Amador, el central del Real Zaragoza, que también había nacido, si no me equivoco, de orígenes caboverdianos y acabó en un orfanato, no llegó a conocer a sus padres, acabó en un orfanato en Villanueva de la Serena, en Extremadura, es decir, que él ha crecido ya en España. O el caso probablemente más llamativo, que es el de Rubén Semedo, aquel futbolista que pasó por las filas del Villarreal, del Huesca, y que, si no recuerdo mal, yo creo que secuestró a un tipo una noche de fiesta, acabó amenazándolo, llevándoselo a un garaje, en fin, una cosa como muy bizarra. Por lo menos se le acusaba de ello. No sé si sí. al final acabó condenado. La verdad que tuvo bastantes problemas con la justicia. Sí. Pues es un poco lo que me ha venido a colación de esta historia de Eder, que la verdad es que no sabía que se había retirado ya Eder. Yo tampoco. Y Rubén Semedo veo que está jugando en Qatar. O sea, Semedo todavía juega. Estaba en Olympiacos, yo le recuerdo último equipo probablemente en Europa, ¿no? Sí. Antes de dar el salto al fútbol árabe, pero bueno. Bueno, oye, pues una historia con cierta vinculación con la Euro, porque al final estamos hablando de alguien que le dio una Eurocopa a su país, o sea, poca broma. Estamos en plena Euro y yo os quería contar también alguna milonga sobre geografía, geopolítica, en fin, está claro que en un torneo en el que hay 3 equipos ex-yugoslavos, además de Albania, es decir, 4 balcánicos, hombre, barro iba a haber. Pero yo no sé, Fermín, Jordi, si os sorprende el grado de barro que está habiendo, porque ciertamente tenemos a Serbia, que ha denunciado a Albania, a Kosovo, que ha denunciado a Serbia, a Macedonia, que ha denunciado a Albania, a Serbia, que ha denunciado a Croacia, y a Kosovo, que ha denunciado a Serbia. Es decir, tenemos 5 denuncias de cánticos abusivos, insultantes, amenazantes de diferentes países. Es una locura. O sea, lo que pasa con Balcanes es una auténtica barbaridad. Si Tito levantara la cabeza, y no me refiero a Tito Valverde, me refiero al mariscal, es que volvería a cerrar la caja y mira, esto es un despelote. Sí, aquí efectivamente necesitan mano dura, pero bueno, a colación de esta historia de los Balcanes, me ha dado por mirar... Lo raro, Aitor, es que no pasará nada en el Serbia-Eslovenia, porque fue bastante calmado. No es raro, Fermín. No hay tanta enemistad, es cierto. Claro, exacto, porque yo creo que un conflicto muy rápido. Para llegar a Eslovenia, a los serbios les tenían que cruzar Bosnia y Croacia. Entonces, lógicamente, las guerras heavy fueron primero con Croacia y después con Bosnia, pero con Eslovenia la guerra duró 4 o 5 días. Sí. Y Lo de que hecho, pasa es que en el precedente del 2000, del 3-3, saltaron chispas, ¿eh? O sea, porque se repartieron por todos los lados. O sea, Mihailovic acabó expulsado. En el primer cuarto de hora fue un recital de faltas, o sea que hubo mucha más tensión. Yo me esperaba al menos un poquito de chispa, pero no hubo nada. Sí. Yo lo que he visto ha sido un cántico de los aficionados serbios diciendo Luka Doncic es nuestro. En una plaza ahí antes de llegar al estadio. Pero había buen rollo. Lo que había es mucho aficionado de Eslovenia
en Múnich. Claro, lógicamente la cercanía también ayuda. Pero bueno, más allá de esto de Balcanes, Jordi, no sé si querías hacer algún apunte. No, yo lo de Doncic me sorprende que digan que es suyo cuando, vamos, Doncic no pierde oportunidad de lucir la camiseta de Eslovenia en cualquier gran torneo y además, que yo recuerde, no ha pasado por el baloncesto serbio en su formación, es decir, él llegó muy jovencito al Real Madrid y de ahí a la NBA. Sí, pues y además me sorprende porque luego la respuesta por parte de los aficionados eslovenos es quedarse callados. O sea, que ya te digo que ese vídeo me llamó poderosamente la atención. Yo no sé si es que Doncic, el apellido a lo mejor es de origen serbio, no tengo ni idea. Puede ser algo de eso. Su madre es de origen esloveno, propietaria de una cadena de salones de belleza, un dato que siempre en Wikipedia, pues hoy está bien. Bueno, me habían peinado siempre. Sí, eso es verdad. Sí, el padre es esloveno, pero de orígenes serbios de Kosovo. ¡Buah! Vaya lío. Pero hay un tutti frutti ahí que todavía entiendo menos los cánticos, pero bueno, oye, cada uno reclama lo que quiere. No, porque los serbios de Kosovo son los serbios más puros que hay. Ah, vale, los serbios serbio de Kosovo, vale. Entonces, sí, claro. Bueno, total, que no iba por el tema de Balcanes, simplemente quería hacer a colación esto de la cantidad de denuncias y demandas que hay ahí cruzadas. Hay más demandas que después de un Sálvame, pero, importante, hay solamente 4 selecciones de las 24 que participan que no tienen jugadores nacidos fuera de sus fronteras. Fermín, Jordi, solo 4. Dinamarca, ¿vale? Países Bajos, Austria y Chequia. Todas las demás tienen jugadores que han nacido fuera de su territorio nacional. Alguno de los jugadores que han nacido fuera de su territorio nacional. Está claro que España tiene 2 centrales nacidos en Francia y además José Lu, que es producto o es hijo de la inmigración española, en este caso gallega, a Centroeuropa, a Alemania en los años 70 y 80. Bueno, si os preguntáis, que no sé si os lo preguntáis, ¿qué selecciones son las que más jugadores tienen nacidos fuera de su territorio? Pregunta de Trivial, ¿quiénes diríais que son? Yo diría Suiza, así a bote pronto, ¿no? Mucha inmigración, además mucha inmigración balcánica. Así, sin pensarlo mucho, te diría que los helvéticos pueden ser uno de esos equipos. Fermín, di otra, para no repetir. Sí, estaba mirando los grupos y la composición. Si no es Suiza, a ver, Bélgica. Vale. Suiza y Bélgica, ¿eh? Suiza y Bélgica no están en el top 4. Wow. Pues, la más baja de este podio que me acabo de inventar, un podio de 4, sería Escocia. Escocia tiene 5 ingleses y un futbolista nacido en Isla de Man, que es Kieran Tierney. Isla de Man, ¿eh? Esa isla que está a medio camino entre Irlanda y Gran Bretaña. ¿Puedo contar algo rápido de Isla de Man? ¿Qué tiene relación con Isla de Man? No, has venido solamente para contar algo de Isla de Man. Vale, me fui en un verano con el entrañable Marc Mosui a ver el mundial de los clubes no adscritos o no queridos por la FIFA, o sea, el mundial de los pobres, que se celebraba en Inglaterra. ¿Y cómo has tardado media hora en contar esto? Porque me ha venido ahora con Isla de Man y entonces nos recorrimos, pues, claro, el tema es que jugaban en muchos campos de estos de tercera, cuarta, quinta división de Londres, las distancias eran bastante fastidiadas, pero, por ejemplo, fuimos a ver, pues, yo qué sé, partidos, estaba Tíbet, que Marc consiguió la única camiseta que se vendía de Tíbet, la consiguió él. O sea, yo no pude, era preciosa, la camiseta del Tíbet era preciosa y la consiguió él. Después se hizo amigo de todo el mundo. Había una selección que se llamaba Matabelelandia, que era una región de Zimbabue, y esa región resulta que es donde en Zimbabue nació Grovelar. Entonces, yo llegué un día al estadio. Exacto. Llegué un día al estadio y digo, este tío me suena. Ya tiene cierta edad, pero me suena. Tiene pinta de estar muy atropellado, ¿eh? Tiene pinta de estar muy, muy, muy maltrecho. Estaba así. Digamos que la vida, sí, la vida tiene alguna erosión, ¿no? Alguna cuenta pendiente con Grovelar. Exacto. Y entonces yo digo, este me suena de algo. Todo el mundo se paraba a hacer fotos con él y digo, pero ostras, pero ¿cómo puede ser? Pero alguien, claro, de esa región famoso, y lo veo que empieza a calentar los porteros de Matabelelandia y digo, ya está. Digo, es Bruce Grovelar. ¿Le viste hacer el baile del Spaghetti Legs este? Aquello que hizo en la tanda de penaltis contra la Roma en la final de la Copa de Europa del 84.
la gente le pedía que jugara al menos unos minutos porque estaba como pues asesor espiritual, entrenador de porteros, figura de referencia. Al final no jugó, pero sí que estaba en el banquillo con Matabelelandia. Y luego ya para rizar el rizo, después de ese partido que era Matabelelandia contra no sé qué selección, en ese torneo estaba Isla de Man, por eso venía todo. Y luego venía la región de Padania a jugar y resulta que en Padania había un rubio muy fornido que fue lateral derecho de la Liga Española. Rubio muy fornido que fue lateral derecho. De Padania. Rubio muy fornido, lateral derecho de la Liga Española. Vaya trivial hoy, ¿eh? Vaya trivial. No tiene nada que ver con su nacionalidad. O sea, no comparte nacionalidad. O sea, él juega por Padania de forma circunstancial porque estuvo jugando los últimos años de su carrera en equipos de Serie B y Serie C. Y entonces entiendo que jugó en algún equipo de la región. Pero no es natural de Padania. No es natural de Padania. Y entonces le ofrecieron esa posibilidad. Y jugó en el Sevilla, de lateral derecho. Países Bálticos. ¡Hostia! ¿Estanquevicius? Estanquevicius. Hostia, pero. Coño, hombre, pues escúchame una cosa. Ahí el reglamento de esto que era CONIFA o quién organizaba este mundial. Era CONIFA, exacto. Pues escúchame, el reglamento de CONIFA, eso una noche de fiesta por ahí te lo arreglo yo, porque es que vamos, eso parece obra de un borracho. Llevaba 3 o 4 años viviendo allí, o sea que yo creo que le convalidaba vale. un poco de identidad, ¿no? Con la zona. Pues es curioso que antes de que CONIFA se encargara de organizar estos mundiales alternativos para las selecciones no adscritas o no aceptadas por la FIFA, había una competición que era como la prima hermana de la que luego surge esta CONIFA, que era la Viva Wild Cup. Y la única edición se celebró en 2006 en el Reeperbahn, en San Pauli, que presentó su propia selección, su propio combinado, y el campeón de aquel primer mundial llamado Viva Wild Cup fue la selección turca de Chipre del Norte. Ostras. Sí. Chipre del Norte también jugó ese torneo y yo te diría incluso que lo ganó también. O sea, tenían una selección buenísima. Eran muy buenos. Creo que fueron los mejores del torneo. Pues dejadme recuperar el podio de selecciones con más jugadores nacidos fuera de sus territorios nacionales. Hemos dicho Escocia, 6 jugadores. Isla de Man. Uno de ellos en Isla de Man, efectivamente. Después empatan en el segundo escalafón, en el segundo peldaño del podio, Turquía y Croacia, con 8 futbolistas nacidos fuera de sus territorios, 5 en Alemania en caso de Turquía, 2 en Países Bajos, entre ellos mi idolatrado Orkan Kokcu, y 1 en Austria. Kadioglu, efectivamente, también está entre los turcos nacidos en Países Bajos. Y Croacia también, 8 jugadores nacidos fuera de su país, 4 en Alemania, 2 en Bosnia, entre ellos Ante Budimir, y otros 2 en Austria, entre ellos Mateo Kovacic. Bueno, estos son los países o las selecciones que están cerca del top. Insisto, 6 Escocia, 8 Turquía, 8 Croacia. Pero es que la que está más arriba, y encima por muchísima distancia, es Albania, que tiene 18 jugadores nacidos fuera de su territorio nacional. Es decir, hay que... Claro. Yo, Fermín, para mí esa es una de las imágenes, y lo compartí con mi grupo de colegas, una de las imágenes de esta Eurocopa es ver a Iván Bayiu cantar a grito pelado, a pecho descubierto, el himno albanés. Tremendo esto, ¿eh? Bueno, Albania tiene 18 jugadores efectivamente nacidos fuera de su propio territorio, 5 suizos, 3 kosovares, 3 macedonios, 2 griegos, 2 alemanes, 1 en Girona, Iván Bayiu, 1 en Inglaterra, Armando Broja, y otro en Italia. Esto parece un chiste, pero es demasiado largo para ser un chiste. Es la selección de Albania con 18 legionarios, con 18 jugadores a los que ha ido que ir buscando, ¿no? Y técnico brasileño y asistente argentino. Exactamente, muy bien, Fermín, porque por ahí iba ya me ha dado la pedrada todavía más seria de pensar, vale, estos son nacidos fuera de sus territorios nacionales, pero ¿qué no europeos están jugando la Euro? ¿Vale? Pues me salen entre 13 y 16. Ahora veréis por qué dudo. Me salen entre 13 y 16 porque no europeos me salen 2 jugadores que son brasileños, que son Jorginho y... Es verdad. No, 2 no, 4. Son Jorginho, Pepe, Mateus Nunes en Brasil. Es decir, que hay más representación brasileña. Luego, argentinos está Mateo Retegui y está también uno de los jugadores que es más mítico de toda esta Eurocopa. Sí. Vernon de Marco. ¡Grande! Vernon de Marco. Cuenta la historia de Vernon de Marco. No, es argentino, es que lo conocemos del multi.
porque jugaba de central lateral izquierdo en el Slovan Bratislava y ya vi que estaba nacionalizado y que había jugado con la selección. No pensaba que iría finalmente, pero sí ha ido. Vernon de Marco. Bueno, que el nombre mola un montón. No, el naming es brutal y más si le sumas el segundo apellido que es Morlaki. Vernon de Marco Morlaki, nacido en Rosario en 1992, criado en Palma, en Mallorca, se fogueó en el Arenal. Se fogueó en el Club Deportivo Arenal. Porque hay mucha gente que en el Arenal se foguea por las noches. Sí, pero por eso la acotación. Se fogueó en el Arenal y después en el Constancia, del que ficha para pasar al Zemplín eslovaco y de ahí al Slovan de Bratislava. Se pega una década en Eslovaquia. Supongo que le ofrecen nacionalizarse y empezar a actuar con la selección eslovaca. Ahora mismo está actuando en el Hatta Club de Emiratos Árabes Unidos y yo no sé qué pasa en Eslovaquia, Fermín, pero no hay laterales izquierdos. De hecho, el otro día contra Bélgica, probablemente una de las sorpresas más grandes de toda la Eurocopa, gana Eslovaquia a Bélgica y actúa David Hansko, el central del Feyenoord, como lateral izquierdo, y ha ido este futbolista, Vernon de Marco, también en la citación, como reemplazo para el lateral izquierdo. Insisto, un jugador nacido en Rosario, pasado por España y ahora mismo jugando en Emiratos Árabes Unidos. También en Eslovaquia encontramos en el otro perfil, en el extremo por la derecha, a David Duris, que es el único jugador de tercera división en toda la Eurocopa. El Ascoli, ¿no? El Ascoli, sí señor, cedido por el Zlín, pero esta temporada ha jugado en Serie C en Italia. Bueno, pues lo que os decía, de los jugadores no europeos encontrábamos a este Vernon de Marco de Argentina, también argentino Matteo Retegui en Italia. Y en Francia tenemos Brice Samba, nacido en República del Congo, Eduardo Camavinga, nacido en Angola, y Mike Maignan, que es de Guyana Francesa. Es verdad que es territorio integral de la República de Francia, pero, hombre, no lo podemos catalogar como europeo. Claro. Por ahí es ultramar, sí. Claro, viene una de las dudas que os decía, ¿no? Que son 13 o 16. Bueno, Mike Maignan sería el 14º y los dos israelitas serían el 15º y el 16º, porque aunque son zona UEFA, pero no es Europa tampoco, geográficamente, ¿no? Entonces, Víctor Tsigankov de Ucrania y Georgi Siashvili de Georgia, nacidos en Israel ambos, pues serían el 15º y el 16º jugador no europeo de esta Eurocopa. Hay uno nacido en Uzbekistán, uno en Camerún, Marc Guehi nacido en Costa de Marfil. En fin, la lista es bastante amplia, pero, insisto, hay hasta 16 jugadores no nacidos en Europa, además de un seleccionador, que es Silviño, y un árbitro, Facundo Tello, que dirigió el otro día el Turquía-Georgia en representación a la Conmebol. Eso es, lo del árbitro es por un convenio que tiene UEFA con Conmebol. Y el tema de Tsigankov, como nos queda cerca, el jugador del Girona, ya lo hemos comentado, Aitor, alguna vez que hemos hecho al Girona en Goalplay esta temporada, pero él nace en Israel porque su padre, futbolista, en ese momento estaba jugando en la liga israelí. A mí, de todos estos casos de jugadores que actúan con una selección que no es la de su lugar de nacimiento, aparte del de Bayiu, el caso que más me ha llamado la atención de siempre, y además lo hemos hablado alguna vez, es el de Jordi Amat, al que le descubren unas raíces indonesias a través, creo que es de su abuela, que él incluso puede arrogarse el derecho a ser príncipe de una región indonesia y pues acaba explorando esa vía y es príncipe indonesio y aparte llegó a jugar con la selección del país. O sea, me parece brutal. ¿Jugó hace poco? Que un tío del Maresma acabe siendo prácticamente, no sé si llegó incluso a ser el capitán de Indonesia. O sea, era capitán. Maravilloso. Lo recuerdo porque fue hace poco y le sacaron una roja por una entrada como cuando no había tren. Levantó al rival. No sé si te suena esta historia, Fermín, pero hace poco, hace un mes o así. Es que, de hecho, Indonesia lo que está haciendo ahora es nacionalizar a muchos que han nacido en Países Bajos, que juegan en la Eredivisie, y los están nacionalizando todos para Indonesia. O sea, está, por ejemplo, Ratman Goen, que está en el Fortuna, Verdonk, que llegó a la final de Copa Neerlandesa, que juega en el Negni Mega, también ha ido a la selección, y me llamó mucho la atención porque es que la mayoría del equipo de Indonesia no han nacido en ese país. O sea, es lo llamativo. Y de hecho, hace poco también nacionalizaron, a partir del abuelo, a un portero del RKC Valvik con Surinam. Gracias al abuelo, Etienne Baesen, pues tenía un abuelo que era de Panamaribo y el técnico hizo la gestión y fue para allí. Pues claro. Ojo Aitor, que nuestro amigo Luis Milla estuvo un buen tiempo como seleccionador de Indonesia, si no recuerdo mal.
A ver si por ahí, nacionalizando a Luis, acaba su hijo, también llamado Luis y jugador del Getafe, llamado por la selección de Indonesia. Sí, sí. No, la verdad es que esto revela, uno, lo cruzadísimo que está ya la sociedad europea, es decir, que estas teorías, y yo creo que está bien que esto ocurra prácticamente 2 o 3 semanas después de las últimas elecciones europeas en las que ha habido un crecimiento brutal por parte de según qué partidos, ¿no? Pero luego te pones el fútbol y ves que la sociedad está hipermezclada, está hiperenriquecida, ¿no? Por diferentes influencias, diferentes estilos, diferentes maneras de pensar, de creer, de jugar al fútbol también, ¿no? Yo creo que eso es chulo. Y luego, en segundo lugar, también creo que revela, Fermín, Jordi, un poco el papel que cada vez más tienen las direcciones deportivas, si es que existen en algunas selecciones, ¿no? Y si no, ya directamente por el seleccionador, de empezar a buscar en Transfermarkt y con algún buscador de apellidos genealógicos que te permita intuir qué jugador tiene orígenes para tú poder reclutarlo, ¿no? Y mejorar tu selección. Es algo que ha hecho en los últimos años varias selecciones. A mí el caso que me viene a la cabeza más llamativo es el de Roberto López, que es un futbolista del Shamrock Rovers, nacido en Dublín. Este ya lo conoces. Cabo Verde. Pero ¿cómo lo ficha Cabo Verde, Fermín? Creo que fue por LinkedIn, ¿no? Correcto. El seleccionador le escribe un mensaje en LinkedIn y le dice, oye, mira, soy el seleccionador de Cabo Verde, he dado con tu perfil, creo que te puedo llamar para... Y el tipo, lo primero que le dijo fue... Creo que puedes encajar, punto, llámame, punto, este es mi correo, punto. Correcto, pero no sé si el tipo o no respondió o como que pasó, porque claro, pensaba que era spam. Porque claro, ¿quién imagina que vas a recibir un mensaje de un seleccionador diciendo, oye, tío, ¿te apetece venirte con la selección de Cabo Verde? Pues sí, Roberto López ha participado, de hecho participa actualmente todavía con la selección de Cabo Verde, a pesar de ser dublinés, de no hablar portugués, o al menos originalmente no lo hablaba, no sé si ahora se ha puesto las pilas, pero... Y es titular. Y es titular, sí. Con Logan Costa, sí. El del Toulouse, exacto. Hay un caso también, no a nivel de selección, pero sí a nivel de club, que creo que también es bastante llamativo, que en su día el Hoffenheim reclutó a Roberto Firmino porque el director deportivo de turno lo descubre a través del Football Manager. Ve a un tío brasileño con unos números que ahí en el jueguecito le llaman la atención y dice, pero este tío ¿quién es? Y acaba llegando al Hoffenheim. Y mira tú luego lo que ha sido a nivel de trayectoria profesional Roberto Firmino. Total. Oye, pues yo creo que al final le hemos pegado un buen repasito a la Eurocopa. Chicos, no sé cómo lo habéis visto. Fermín, ¿cómo valorarías tu debut? Bueno, eso lo tenéis que valorar vosotros. Para mí la experiencia muy, muy grata. Y a mí esto ya cuando nos vamos por las ramas, a mí es lo que más me gusta. Sí. Esto, a veces yo a Naveira tengo que controlarlo y digo, calma, porque hay un partido delante, porque si no estaríamos todo el rato saltando de... ¿Y te acuerdas que este jugó contra tal? Y ya se nos va. Sí, pero además es que Naveira lo hace todo de memoria, tío, es una pasada. Es increíble, es increíble. Me da entre admiración y rabia, o sea, porque yo lo tengo ahí escrito y... Incluso miedo, Incluso miedo. También, vértigo. Él mira al techo y empieza, yo creo que esta es la temporada 97-98 en octavos de final, y digo, sí, hijo, sí, que lo tengo aquí escrito, que me lo he preparado y tú estás tirando de memoria aquí mirando al techo y lo sacas, o sea, es tremendo. Tremendo. Vale, pues entonces claramente predomina más la rabia. Por tus palabras deduzco que hay un 99% de rabia. Oye, Fermín, ha sido un gustazo. Más admiración. Un abrazo, chicos. Que vaya muy bien. Jordi, ¿habrá que repetir con Fermín? Claro que sí, puertas abiertas cuando quiera, porque además se le da muy bien lo de ejercer de Tarzán, de ir de rama en rama, que a nosotros eso también nos gusta. Así que cuando quiera puede repetir. Muy bien, y para todos los demás, ya sabéis que la semana que viene volvemos aquí en el Atlas de Brazalete. Sed buenos. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.